Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Daniel Acevedo Molina, administrador de empresas, Claudia Patricia Arias, contadora, Diana Ingrid Jimena, Ingrid Jimena Mesa, administradora de empresas, y quienes habla, Raúl Esteban Ruiano, administrador de empresas. A continuación, le vamos a hablar sobre la empresa La ENSA. Buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la empresa electrificadora del META, del ENSA. Estamos acá con la auxiliar contable que está acompañándonos en la exposición del día de hoy. Vamos a hablarles sobre los estados financieros de la empresa, sobre los resultados y el balance general. La historia. Buenas noches, soy Nuria Alejandra Barón Trujillo, auxiliar contable electrificadora del META. Bueno, la historia de la empresa electrificadora del META es una empresa que se encarga de la prestación de servicio eléctrico al departamento del META. Es de carácter público y estatal. Fue creada en el año 1981, el 18 de diciembre, como una sociedad económica mixta, en una entidad descentralizada, perteneciente al orden nacional, vinculada al sector administrativo, el sector minero y energía. Su portafolio son alquiler de venta, instalación de equipos eléctricos, mantenimiento de redes sociales de media y baja tensión, diseño, construcción y mantenimiento de puesta a tierra, construcción de redes y media baja de tensión, mantenimiento de transformadores de potencia, asesoría personalizada, auditorías energéticas, información permanente, control de energía, servicio de línea viva, servicio al cliente, servicio de PQRs. A continuación, le vamos a hablar sobre el análisis horizontal y vertical del año 2020-2019. En el 2020, miramos que en los activos hubo un creciente 73% y en el activo, y en el año 2019 creció más que el año actual, en el cual se quiere decir que en este año tuvo una decaída por motivos de la pandemia, por motivos de que pronto todo fue más, más virtual que presencial, más. Entonces tuvieron como una decaída como un 3% al año anterior. Los pasivos. Los pasivos del año pasado a este año aumentaron más por su potencial, por su pronto su equipo de energía, sobre los trabajadores, y las cuentas a pagar subieron más del año anterior. Entonces podemos decir que en este año 2020 los pasivos subieron un 64,55% al año anterior, que fue un 58,11%, en los cuales podemos mirar que fue suficiente el aumento de los pasivos al año anterior. El patrimonio de la empresa del año 2010, 2020, 2019 disminuyeron de este año al año anterior, ya que el año anterior eran 41,89% al año actual, de un 35,45%. Entonces podemos decir que las falencias de este año fueron más como en el ejercicio anterior, que fue en 2019, que subieron un capital de 175,697,900 pesos al año actual, que fue 174,558,663. Podemos decir que el patrimonio disminuyó al del año anterior. Y el total de los pasivos y patrimonio aumentaron el año pasado a este año, por lo mismo, por lo de pronto que fue el motivo de la pandemia, porque la sociedad y pronto las empresas no están trabajando presencialmente y todo se hacía virtualmente, ya que pronto la empresa tuvo una decaída en el año anterior por motivo de la pandemia y se está recuperando actualmente poco a poco. En el estado de resultados podemos decir que las ventas del año 2019 son de 553,149,188 pesos
al año actual, que son de 529.620.243. Podemos decir que esas ventas de servicios disminuyeron por énfasis de la pandemia, ya que muchos clientes del sector de la empresa de la ENSA son más presencial que virtual. Entonces tuvieron una déficit de caída a las ventas anteriores del año pasado. Podemos decir que también las ganancias operacionales de la empresa fueron suficientes el año pasado, que fueron 199.866.000 pesos, con el año anterior, de este año actual, que son 52.795.000 pesos. Podemos decir que la empresa en este año y el año actual han decaído por motivos de, digamos, económicamente. También podemos decir que les faltó como más alternativas, más estrategias para la empresa, poder de pronto desempeñar mejores objetivos. Puedo decir yo que le faltó como más estrategia a este año, al año anterior, porque pues por el año anterior pues no hubo tanto capital, tanto como más estrategia, más objetivos. Bueno, vamos a hablar sobre el apalancamiento de la ENSA. En este momento, nosotros hicimos un análisis con respecto al estado de resultados y en este momento sacamos los indicadores más importantes para exponerlos. Ya los otros se los hicimos llegar mediante el trabajo pues escrito a la representante de la electrificadora del Meta. El razón de endeudamiento, el primer indicador que vamos a analizar es la razón de endeudamiento, ¿sí? En este momento, la razón de endeudamiento es el indicador que indica la cantidad de activos de una empresa que se proporciona por medio de una deuda, ¿sí? Para el año 2020, la ENSA tiene un endeudamiento del 27.59, que quiere decir que las obligaciones contraídas con las entidades financieras, tanto como a largo y a corto plazo, equivalen a el 27.59 de las ventas. Ese indicador, digamos que de pronto nos puede estar generando una alerta, ya que está un poco alto. Se espera que por encima del 30%, ya el nivel de endeudamiento ya está generando una alerta y pues quiere decir que debemos hacer algo porque la empresa se está endeudando mucho. ¿Sí? El apalancamiento de la ENSA, ¿qué nos quiere decir este indicador? Nos quiere decir que es la relación que hay entre el capital de la empresa y la deuda, o sea, los pasivos. Es un indicador que nos muestra el nivel de endeudamiento de la empresa. Para el año 2020, representa que por cada peso del pasivo, la empresa lo respalda el 1.8 veces de la obligación. Seguimos con el margen de utilidad bruta. ¿Qué nos quiere decir ese indicador? Nos quiere decir que es el ingreso menos el costo de los bienes vendidos. Sirve para darnos cuenta si un negocio es rentable, ya que si el margen bruto es negativo, el resto de los costos será imposible cubrirlo. En este momento, el indicador nos dice que la margen de utilidad bruta es del 18.19%, ¿sí? Para el año 2020. Este indicador nos indica que las ventas netas durante el periodo 2020 generaron el 18.19% de utilidad bruta. Para comprenderlo con otro tipo de interpretación, valdría la pena decir que por cada un peso que invierte la empresa, por cada un peso de ventas de la empresa en el periodo del año 2020, la utilidad bruta es del 0,181 pesos. Seguimos con el indicador de margen de utilidad neta.
¿Qué nos quiere decir este indicador? El margen de utilidad neta es el que refleja la capacidad que tiene la organización para convertir los ingresos que recibe en beneficios. En este caso podemos observar que la empresa electrificadora del Meta para el año 2020 0,650 pesos. El otro indicador que también vale la pena analizar en este momento es el margen de caja. Este indicador es el EBITDA, también conocido como el EBITDA, que es uno de los indicadores más utilizados y conocidos por el cálculo de las rentabilidades. Este nos muestra el beneficio que tiene una empresa obtenida antes de restar los otros gastos, como gastos financieros, gastos de intereses, amortizaciones o depreciaciones de impuestos. En este momento, para el año 2020, nos indica que tiene un porcentaje del 10,73% por cada, lo que nos quiere decir que por cada 10,73 pesos de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, fue posible que la empresa generara ese porcentaje por cada peso invertido. Ahora seguimos con el análisis de una inversión que estamos proponiendo para que la empresa electrificadora del Meta, ¿sí? Pues mejore sus rentabilidades y sería una estrategia de inversión, el cual en este momento le estamos haciendo una propuesta a la empresa. Buenas noches, soy Claudia Patricia Arias. Entonces, como lo decía la compañera Jimena, yo les voy a hablar de un proyecto que se tiene para el mejoramiento de redes. Entonces, una financiación. Entonces, pues ese básicamente consiste en el mejoramiento de redes y mantenimiento en la sector de Guamal y Granada, ¿sí? Entonces, consultamos varias entidades, pues viendo la mejor oferta, escogimos la de Bancolombia, que es la que mejor se nos acoge, porque maneja una tasa efectiva mensual del 1,35 y anual del 17,46%. Entonces, pues, en el trabajo que le enviamos en la actividad 4, ya habíamos relacionado la tabla de amortización, le explicamos todo. Y también evaluamos el flujo proyectado. Ese flujo de inversión lo proyectamos con el año, los estados financieros del año 2020 de la electrificadora, y proyectados con un aumento del 2,3% según la inflación para el año 2021 y del 2,7% para el año 2022. Estos datos según el Banco de la República. Entonces, pues trabajamos con esos porcentajes, analizamos y como tal, la evaluación financiera, hicimos los dos ejercicios, una con financiación y la otra sin financiación, con una tasa de descuento o de oportunidad del 1,35%. También evaluamos en qué tiempo se recupera la inversión. Para hacer el payback estático y el dinámico se trabajó con la tasa efectiva anual del 17,46%. Y como tal, encontramos que la opción que más nos beneficiaba en este caso era pues con financiación. Por ello, pues después de hacer todo el análisis, se recomienda que la empresa tome ese crédito pues, de 40 millones. Ya pues en el trabajo anterior relacionamos los intereses, relacionamos todo. Entonces, pues lo que aconsejamos como tal es tomar ese crédito de 40 millones para poder mejorar estas redes eléctricas. A continuación, ya nuestro compañero nos va a socializar ya las conclusiones y para acabar el trabajo.
Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Acevedo y pues quiero dar a conocer las conclusiones. Principalmente después de analizar e interpretar los resultados y compararlo con esas bases técnicas de los indicadores financieros durante los periodos 2019 y 2020 de la empresa ENSA, se presentan las siguientes conclusiones. En primer lugar, como pueden ver en la diapositiva, sus costos fueron muy altos, demasiado altos, el cual pone en riesgo como tal la rentabilidad de la empresa. El incremento de los precios de ventas en las unidades de producción fueron superiores a los costos. Sus deudas son mayores que los activos, teniendo problemas para cubrir las deudas a corto plazo y es superior a su patrimonio. Por tal razón, nuestra compañera habló que era necesario que la empresa accediera a un crédito externo para poder cubrir el déficit financiero que estaba generando, puesto que tenía una utilidad negativa. ¿Qué podría mejorar esa situación? Como le dije, buscar un crédito externo y que los costos no sean mayor que los ingresos, que sean acordes a lo que está manejando financieramente. Entonces, en conclusión, se busca es que la empresa busque un crédito a largo plazo o a corto plazo para cubrir ese endeudamiento que tiene, que es el problema más grande que tiene la entidad ENSA. Gracias.